Hola grupo, feliz año nuevo. Vamos a retomar el tema donde lo dejamos en la última semana de diciembre, el tema de la Edad Media en la literatura. El cuadro que acabáis de ver es el de carros de fuego, se conserva en el Museo de Sevilla. ¿Por qué en historia se inicia la Edad Media en el siglo V y en la literatura en el siglo XI? ¿Lo recordáis? Se inicia en el siglo XI en literatura porque es de esta época en la que se encuentran las primeras muestras en romance, en lengua romance castellana. Las lenguas romances son las que derivan del latín vulgar y que se encuentran por toda Europa, por ejemplo el catalán, el francés, el italiano, además del castellano, etc. Además podemos dividir la Edad Media en varias etapas. La Alta Edad Media llegaría hasta el siglo XIII, se caracteriza por el feudalismo y por su economía de subsistencia. Un dato importante será la fecha del año 711, que es el de la conquista musulmana de la península. La Baja Edad Media llegará hasta el siglo XIV. Se caracteriza por la reconquista, por las luchas entre los nobles y el desarrollo del comercio, con la consiguiente aparición de la burguesía. Habrá una fuerte crisis en la que destacan la peste negra y las hambrunas. El Renacimiento se dará en el siglo XV. Se caracteriza por una recuperación económica, por el poder de los reyes y porque es la época en la que surge el humanismo. La sociedad de la Edad Media es una sociedad estamental y jerarquizada. En la pirámide que podéis ver en la imagen vemos en la primera parte al rey, después la nobleza, luego el clero, el estado llano, que está compuesto sobre todo por los campesinos y un poco más tarde por la burguesía. El clero trabajaría en los monasterios creando y copiando textos didácticos y moralizantes. Los campesinos eran fundamentalmente analfabetos y pagaban altísimos impuestos al señor feudal, y la burguesía surgirá con el aumento del comercio. La cultura en la Edad Media se caracteriza por la formación y el nacimiento de las lenguas europeas, como hemos dicho, las lenguas romances, por el teocentrismo, es decir, Dios estaba en el centro de todo, en las obras, el arte, etc., por la oralidad, por la anonimia y porque el arte medieval se verá muy representado en el canto gregoriano en música, el arte gótico y el románico en escultura, literatura, pintura, etc. La lírica popular o tradicional es la que está formada por las jarchas, las cantigas de amigo y los villancicos. Las características generales de este tipo de lírica es el de ser poemas breves, con temas sencillos, un vocabulario muy fácil, frecuentes repeticiones como anáforas, paralelismos, una métrica también sencilla, frecuentes exclamaciones, interrogaciones retóricas y constantes apelaciones al receptor. Las jarchas surgen en los siglos XI y XII y aparecen en el sur de la península. Las incluirán los autores cultos árabes y hebreos en sus obras tituladas o llamadas, moaxajas. En ellas aparecen como los últimos versos finales. Estaban escritos en mozárabe, que era la mezcla de cristiano y árabe, y en hebreo. El tema principal suele ser los sentimientos de una mujer que se lamenta ante su madre o sus hermanas por la ausencia de su amado. Perdonad, pero no consigo que no se me corte la diapositiva de las jarchas. Los villancicos surgen en la zona de Castilla. Los temas principales son el amor, el trabajo y las celebraciones. Y las cantigas de amigo surgen en la zona de Galicia. Son composiciones populares que los trovadores gallegos imitaron e incluyeron en sus cancioneros. El yo lírico suele ser una mujer también que se dirige a la naturaleza o a su madre para lamentarse por la ausencia de su amado. Estaban compuestas en gallego-portugués y la rima solía ser consonante con estrofas de 3 o 4 versos seguidos de un estribillo. Aparecen también frecuentes paralelismos, lo que se conoce como leix-aprén. La lírica culta se divide en la lírica trovadoresca, que es la que surge en el siglo XII en el sur de Francia, estaba compuesta en provenzal y se caracteriza sobre todo por la canción, que estaba escrita según las reglas del amor cortés, en las que aparece un yo poético que ama a una dama muy distante que se entrega, a la que se entrega como su vasallo. La lírica galaico-portuguesa surge en el noreste
En el noroeste se desarrolla como una lírica culta en gallego-portugués, donde destaca la cantiga de amor. En ella una voz poética masculina expresa su dolor amoroso. Y la poesía culta castellana surge en el siglo XIV. Los poetas cultos emplearon al principio el gallego, pero luego ya comenzaron a emplear el castellano antiguo, que recibe influencias del gallego, del provenzal y de la poesía italiana. Durante el siglo XV la poesía culta castellana se recopilaría en cancioneros. Destacan los autores Jorge Manrique, que vamos a ver enseguida, Juan de Mena, el Marqués de Santillana. ¿Quién fue Dante Alighieri? Buscadlo en cualquier página, por ejemplo en esta misma de Wikipedia, pero lo más importante es que sepáis que es el autor de la Divina Comedia. Y nos centramos ya en Jorge Manrique, que escribió 50 composiciones amorosas de carácter cancioneril, algunos poemas burlescos y sobre todo su obra más conocida, Las coplas a la muerte de su padre. Se trata de una elegía dedicada a la muerte de su padre, don Rodrigo Manrique. La estructura de las coplas es la siguiente, van de lo general a lo particular. Los temas retratados son la vida, la muerte y el paso del tiempo, hasta que se concretan en el tema de la persona de don Rodrigo, es decir, el padre del autor. Presentan una visión cristiana de la muerte con el paso a la vida eterna, en el que la vida terrenal sirve de camino hacia la salvación. El tópico literario más importante que aparece en la obra es el ubi sunt. Sirve para evocar las figuras del pasado reciente de Castilla. Ubi sunt significaba en latín ¿dónde están? ¿A dónde han ido a parar? Y la vida de la fama. La métrica de las coplas a la muerte de su padre es la siguiente. Se trata de 40 estrofas o coplas de pie quebrado, conocidas luego también como coplas manriqueñas, formadas por versos de 8 y 4 sílabas con el esquema siguiente: 8A, 8B, 4C, 8D, 8E, 4F. Cada copla se divide en 2 sextinas. Podéis comprobarlo en esta, en la copla primera. El tema de esta copla es el tempus fugit, el tópico del tiempo huye. Dice: avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. Cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. Está en lengua romance o castellano antiguo, como podéis ver. También muy conocida es la copla número 5, la que decía: este mundo es el camino para el otro que es morada sin pesar. Más cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que fenecemos, así que cuando morimos descansamos. Y terminamos con una cita extraída precisamente de una de las coplas de Jorge Manrique. Dice: cómo a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. Hasta pronto.